Bienvenidos a esta mesa de este foro de la sociedad civil en esta última sesión de la tarde, aunque es verdad que la estamos simultaneando con otras. Si todavía tienen fuelle para aguantar un tema tan duro como es la política exterior, seguridad y defensa, bienvenidos. Y les digo bienvenidos porque están ustedes en compañía de personas que saben muy bien lo que dicen cuando hablen de este asunto y que me siento en este momento como compañero de esta mesa. Son personas que han dedicado su vida, o gran parte de su vida, precisamente a estos asuntos y que, aunque solo fuera por conocer su experiencia, ya merece la pena tener una conversación con ellos. Y digo conversación porque eso es lo que pretendo. Vamos a tratar, los miembros de esta mesa, vamos a tratar de cumplir con lo que nos ordena la dirección, que son una presentación de alrededor de 7 minutos. Podremos entre nosotros también corregir o complementar alguna idea de las que se han expuesto, pero lo que estamos verdaderamente buscando es que ustedes, puesto que estamos en el foro de la sociedad civil, hagan uso de su voz, nos corrijan, complementen nuestras ideas o incluso nos puedan decir están equivocados. Pensamos de verdad que el camino para una nueva o como poco, si no nueva, útil estrategia de seguridad es este otro. Fíjense lo importante que creo yo que es esta mesa, porque hasta hace relativamente poco a lo que se llamaba estrategia con mayúsculas era a los asuntos de los que vamos a tratar nosotros. Se decía estrategia y no necesitaba apellidos, era algo relacionado con la seguridad o con la defensa o con las relaciones internacionales que al fin y al cabo pues, es lo que posteriormente generan o evitan un conflicto. Por tanto, están ustedes en la mesa en la que hay que estar y les agradezco mucho el que estén aquí. Yo no voy a hacer una gran presentación, pero sí quiero decirles a ustedes una cosa. Parece en este momento que nos están ocurriendo todas las cosas a la vez. Miramos y vemos una propagación de un virus, vemos una lucha comercial que no sabemos si es comercial o tecnológica tremenda, sabemos que han dejado de tener importancia como elemento fundamental de las relaciones comerciales la energía y ahora se habla de la importancia que tiene el comercio con los datos. Naciones que nunca pensamos que iban a ponerse al frente de la historia, hoy lo están. Algunas que estaban al frente de la historia o alguna vemos que está caminando hacia atrás y quieren adoptar otra postura muy diferente. Sabemos que el Islam, que nunca entró o entró como religión en nuestras vidas, pero no como algo que podría modificar también nuestra historia, aquí está. Y sabemos que en ese campo, en medio de todo eso, está España. Y España tiene muchas virtudes que resaltar en ese campo y tendrá alguna más si somos capaces de ver su futuro, que es a lo que hemos venido. Por ejemplo, España es un magnífico aliado. No les voy a decir a ustedes que es el mejor porque no quiero ser grandilocuente, pero piensen un poco qué país de la Alianza Atlántica tiene en este momento desplegados en Letonia un batallón de carros de combate. Muy pronto, en Lituania, se desplegará la 6ª rotación de soldados españoles para proteger el espacio aéreo de las repúblicas bálticas y, por consiguiente, el espacio aéreo de la OTAN. Y me parece que es razonable decirlo de esta forma. En Turquía vemos ya por muchos años una batería de misiles Patriot española defendiendo los cielos de Turquía. ¿Y por qué he puesto estos ejemplos, más la capacidad que la Armada está prestando en otras muchas operaciones en el Mediterráneo y en el Atlántico? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, la calidad de aliado no es solo dar medios a la alianza. La calidad de aliados está en dar tecnología con esos medios a la alianza. Y fíjense los ejemplos que les he puesto. Por tanto, España es un magnífico aliado. Segundo,
tiene muchas posibilidades de ser alguien importante en la definición de estas estrategias que nos ocupan en el ámbito de la Unión Europea. Se acaba de ir el Reino Unido y no es de extrañar que empecemos a pensar si vamos a jugar un papel diferente en la Unión Europea. Tenemos una relación extraordinaria con los Estados Unidos de América, también en materia de seguridad y defensa y, por tanto, de política exterior. Hemos sabido manejar con cierta eficiencia los retos actuales de la lucha contra el terrorismo y algún otro. Y estamos, por tanto, creo yo, en una mesa en la que se puede decir sin grandilocuencia que tenemos un punto de partida muy alto en lo que puede ser nuestra postura, tanto en la descripción de una estrategia que nos sirva a nosotros, sino como en colaborar a la definición de una estrategia más global que con nosotros sirva a una idea más común. Por tanto, si esto fuera cierto, y ojalá después también podremos discutirlo, pues no estamos en un mal punto de partida. Y si es así, deberíamos agradecer al Foro para la Sociedad Civil que nos permita hoy pensar desde esta base sólida de un buen aliado y un país con expectativas, poder sacar adelante una nueva estrategia que nos lleve por donde ha de ir el mundo, y mucho más importante que por donde ir el mundo, a la misma velocidad que va a ir el mundo. No olviden ustedes el factor velocidad. Hace poco, con alguna persona, no recuerdo con quién, y que me perdone, hace 5 minutos aquí en este hall, hablábamos de que parecía que las cosas iban más deprisa, pero es que van mucho más deprisa. Bien, yo no deseo consumir mucho más tiempo de pero sí decirles a ustedes que nos acompaña un grupo de personas en esta mesa que, como les decía al principio, conocen mucho de lo que hablan. Yo creo que les voy a presentar, en primer lugar, a Florentino Portero. Hemos trabajado muchas veces juntos. Él en algún momento era casi elemento imprescindible para fijar la estrategia contraterrorista de un país como el nuestro. Pero después, cuando quisimos hablar con él solo de terrorismo, nos dimos cuenta de sus capacidades para hablar también de otras cosas. Él es ahora profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, donde yo tengo una nieta y espero que por este elogio la apruebes. Tenemos también con nosotros, tenemos también con nosotros a don Rafael Bardají, que no ha venido, no lo tenemos con nosotros, pero no sé si vendrá o es que finalmente ha decidido no venir. Hubiera sido interesante también conocer las opiniones de Rafa, que lo conocí en mi época de coronel hace muchos años en el Ministerio de Defensa. Sé que ha sufrido una evolución de su pensamiento, tan razonable como otra, pero que nos hubiera venido también compartir. Tenemos a Santiago Vela de Antelo. Aquí está. Velo, perdón. Ajá. Santiago lleva mucho tiempo haciendo cosas por las relaciones internacionales, en el plano teórico y en el plano práctico. Y me decían precisamente también al entrar que viene de una familia de diplomáticos que durante mucho tiempo también fueron capaces, en tiempos quizá complejos, fueron capaces de mantener la imagen de España en el lugar que le correspondía y consiguieron también tener a España en un lugar adecuado a sus potencialidades políticas en la esfera internacional. Gabriel Cortina también ha publicado y sigue publicando grandes cosas sobre relaciones internacionales. Y hoy dirige un medio desde el que nos dedica a los españoles su pensamiento. Fijaros, esto es algo importante que lo digamos, porque lo que hacen estas personas que nos rodean es poner su conocimiento a nuestra disposición. Él lo hace todos los días. La ministra Trinidad Jiménez, única mujer que se sienta aquí, como veis la paridad en este caso la hemos dejado un poco al lado, fue ministra de Asuntos Exteriores. Ya se dice suficiente cuando tenemos que hablar de política exterior y de política de seguridad y defensa. Yo en otras funciones me he sentado detrás de ella en consejos europeos o en consejos atlánticos y me he sentido muy orgulloso de lo que entonces decía mi ministra, como estoy seguro que me voy a sentir orgulloso de lo que dice hoy, fruto también de esta experiencia
única. El almirante Rodríguez Garat es mi compañero y a los compañeros no se dice otra cosa que ha sido almirante de la flota. Imagínense, la flota, la Armada Española estaba a sus órdenes. Hoy le he dicho que si la echaba de menos y me ha dicho que no, lo que además de mostrar una cierta generosidad, supone también que está muy motivado con su nuevo empleo, que es director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Y me queda el embajador portugués en la OTAN en mi época joven, joven general recién ascendido. Él llevaba las relaciones de Portugal en la OTAN y era muy sorprendente, y voy a decir por qué, para que no parezca, era muy sorprendente con qué atención se escuchaba al embajador cuando hacía uso de la palabra en el Consejo Atlántico. Yo fui muchas veces miembro del Comité Militar de la OTAN y asistía, por tanto, a las reuniones del Consejo. Debo decirles, de verdad, que era una autoridad. Y esa autoridad que tenía entonces nos la va a poner también a nuestra disposición. No debo hablar más. Espero haberme quedado corto en la presentación de estas personas que van a hacer uso de la palabra a partir de este momento. En primer lugar, don Florentino Portero, me indica la organización que tienes 7 minutos, serás fusilado al amanecer si no lo cumples, porque con la idea es que después las personas que nos acompañan puedan también hacer uso de la palabra. Muchas gracias. General, muchísimas gracias. Antes de nada, quisiera agradecer a los organizadores su amable invitación a poder estar hoy con todos ustedes compartiendo tiempo y, sobre todo, temas de interés común. Bien, en esta breve presentación, 7 minutos, como se puede usted imaginar, no es mucho para hablar de todo lo que hay que tocar, por lo tanto me voy a centrar en algunos aspectos particularmente significativos. Primero, la España que hoy conocemos es en gran medida el resultado de los grandes acuerdos que se llevaron a cabo durante la transición. Entre esos acuerdos no estuvo finalmente en su plenitud la política exterior española. Tenemos consensos sobre otros aspectos, que duda cabe, pero sobre política exterior tristemente no. La política exterior ha sido tema de debate muy intenso entre los partidos políticos y entre los ciudadanos durante estos años, y eso nos ha restado capacidad de acción, nos ha restado protagonismo. No es algo de los que debamos sentirnos muy orgullosos, sobre todo porque no era algo inevitable. Es un problema que no tiene Francia, es un problema que no tiene Portugal, es un problema que no tiene el Reino Unido, por poner ejemplos de países que viven con nosotros. Tenemos, cómo no, una poderosa administración exterior, tenemos cuerpos superiores de la administración que ejecutan perfectamente la acción exterior del Estado, pero nos ha faltado ese acuerdo básico sobre la estrategia. Recupero el término que presentaba hace un momentito, que utilizaba el general Saz Roldán. Emitimos documentos en cuyo encabezado pone estrategia, pero el documento no contiene una estrategia. Y eso nos crea algunos problemas importantes. Todos sabemos que no gastamos en defensa ni mucho menos lo que deberíamos gastar. Y sobre todo que no estamos invirtiendo en capacidades ni en dotar a nuestra industria de una dimensión suficiente en el ámbito de la defensa. Pero para poder saber lo que se quiere comprar, para poder demandar con criterio una capacidad u otra, es fundamental saber quiénes son o cuáles son nuestros riesgos, retos y amenazas. Y no hemos llegado en estos momentos a un consenso suficiente sobre ello. Más aún, resulta que en estos últimos años el sistema de partidos español, que es resultado de la transición, se ha deteriorado. Han surgido nuevas fuerzas políticas y esas fuerzas políticas lo que hacen es aumentar la diferencia de visión, de percepción sobre lo que sería el papel de España en el mundo. El consenso hoy es más difícil que hace 10 años y eso realmente nos complica la vida. El hecho de que, por ejemplo, España no haya sido invitado a una reunión fundamental en Berlín sobre Libia, que es el Mediterráneo, que es nuestro, es una señal de cómo estas divisiones internas supone una debilidad en la imagen internacional de España. Y es un tema que tenemos que confrontar.
es muy difícil, digamos, distinguir la política exterior de la política interior. Siempre han ido una unida a la otra. En la medida en que las tensiones internas crezcan, en que el sistema de partidos se vaya deteriorando, como hoy está ocurriendo, eso va a tener una repercusión inmediata en la política exterior. Lo vemos sobre todo si hablamos con diplomáticos de carrera. Tienden a ponerse de perfil, utilizo una expresión coloquial muy propia de la carrera, cuando desconfían del Parlamento. Es decir, nosotros, diplomáticos, no podemos embarcarnos en una aventura o una línea determinada cuando no sabemos si el Parlamento va a cambiar de posición la semana que viene. ¿Por qué? Porque yo, embajador, me quedo en una posición bastante incómoda, muy descubierto ante el país que estoy. Todo eso, digamos, son retos que vienen de atrás y que tenemos que ser capaces, uno, de reconocerlo y dos, de resolverlo. Tenemos una estupenda carrera diplomática, tenemos formidables funcionarios, igual en el conjunto de la acción exterior, técnicos comerciales, militares, etcétera, etcétera. Ellos necesitan, porque están en primera línea, un marco de referencia preciso de cuál es el papel de España en el mundo. ¿Cómo no? Desde la Unión Europea ha sido el elemento cohesionador más importante de la vida política española en torno a la política exterior. En la Unión Europea, antes en la Comunidad Europea, hemos buscado, tengo un almirante a mi izquierda, refugio para un barco que se consideraba débil y con un comandante que no lo acababa de ver claro. Europa era una economía próspera, Europa era el espacio donde la democracia se podía asegurar, Europa era el espacio donde desarrollar esa democracia social que nuestra Constitución apunta. Bien, Europa hoy tampoco pasa por su mejor momento y estamos viendo cómo, resultado de la Gran Depresión, 10 años de crisis económica, en toda Europa, también en España, surgen voces que cuestionan el papel de la Unión Europea y surgen por la izquierda y surgen por la derecha, lo cual igualmente repercute sobre la cohesión, sobre la potencia de nuestra política exterior. Mi general, creo que ya he consumido mi tiempo. Devuelvo la palabra. Gracias, Florentino, por tu amabilidad también y por el buen uso que has hecho del tiempo. Ojalá que podamos seguir más o menos a este ritmo. Tiene la palabra ahora don Santiago Velo. Muchas gracias a todos los asistentes. Comentabas, general, cómo las palabras relaciones internacionales hace unos años era algo extraño. Y la gente... Miraba, yo mismo, para estudiar la carrera de Relaciones Internacionales me tuve que ir fuera de España porque no existía. En España no existía una carrera que se llamara Relaciones Internacionales, pero poco a poco, por ejemplo, con las famosas intervenciones tuyas, Florentino, en televisión ya desde hace años, explicando diferentes conflictos internacionales, yo creo que la gente empezó a valorar la importancia de las relaciones internacionales como lo estamos viendo hoy en día, porque se habla mucho de economía, pero hay otros aspectos como sanitarios, acabamos de ver lo importante que es. Yo quisiera en esta breve presentación poner aquí en el subtítulo de lo que nos convoca el lugar de España en las relaciones internacionales. Entonces yo pensé, bueno, ¿cuáles realmente o cuáles han sido los proyectos de los últimos ministros de Asuntos Exteriores de España para ver su evolución? Nosotros en la Academia de la Diplomacia publicamos la publicación que recibe todo el cuerpo diplomático extranjero, también cuerpo diplomático español, que es la revista Diplomacia, y los últimos ministros de Asuntos Exteriores, digamos que el primer lugar donde han escrito sobre lo que iba a ser su política exterior ha sido en la revista. Y entonces yo he tirado de archivo y he querido ver los artículos muy amplios que escribieron tanto Alfonso Dastis como Josep Borrell. De Arantxa González va a escribir el mes que viene, pero sí he revisado su intervención el otro día en el Congreso de los Diputados. Y entonces me van a permitir que haga un breve resumen de los tres. Entramos con Alfonso Dastis, en donde él escribía en la revista Diplomacia sobre la visión propiamente española del mundo, y él le daba una perspectiva particular desde nuestro país hacia la realidad internacional. Dividía su política exterior en diferentes puntos. Empezaba, más y mejor Europa. Ojo a lo de Europa para luego al punto al que quiero llegar. Segundo punto, defensa de un orden internacional justo. Tercer punto, Iberoamérica. Iberoamérica ya lo ponía en el tercer punto.
Iberoamérica, que toda la vida hemos hablado de Iberoamérica, que era como nuestro principal lugar de referencia. Cuarto punto, la relación transatlántica. Y quinto punto, nuestro entorno inmediato, el Magreb, Libia, que está a 2 horas de avión o menos, Argelia. Me comentaba la embajadora de Argelia, me decía, yo no entiendo los españoles que se van a Argentina, que se van a Chile, a cualquier viaje de lo que sea, de turismo económico, tal. Y dice, pero si Argel está a 1 hora de Madrid, y cuando hablas con ellos, dicen, te miran como diciendo, pero ¿cómo vamos a ir a Argel? Pero si eso está en la otra punta, es decir, la mentalidad, ¿no? Por lo tanto, quinto punto, nuestro entorno inmediato. Pasamos a Josep Borrell. Los puntos de Josep Borrell se centraban principalmente ya en temas de seguridad estratégica. Seguridad exterior, seguridad estratégica, la defensa colectiva, la OTAN. Hacía mucho hincapié en que España se siente corresponsable con sus socios internacionales en diferentes aspectos. Una proyección genuinamente global. Hacía atención al Mediterráneo. Y pasamos ahora a la comparecencia de Arantxa González el otro día. Ella dividía su intervención en 5 ejes. Primer eje, bueno, hablando de la democracia, de defensa de la democracia, derechos humanos. Segundo eje, decía textualmente, no somos eurobeatos, somos euroconvencidos. Tercer eje, economía. Economía global integrada, justa y equitativa. Economía globalizada y digital. Muy bien. Cuarto eje, cambio climático. Quinto eje, muy interesante el quinto eje porque aquí quería hacer un análisis del servicio exterior español y cómo ese servicio español pues, puede mejorar, etc. Bien, si se fijan en estos pocos años que han transcurrido en estos 3 ministros, la evolución ha sido muy clara y el giro ha sido muy claro de la política exterior española. Hispanoamérica parece ser que por lo menos sobre el papel ya no es nuestro principal objetivo. Y sí, Europa. O sea, la visión ha cambiado totalmente de Hispanoamérica a Europa. Bueno, incluso el ministerio se llama Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y leyendo todas las páginas de los 3 ministros, ves como efectivamente ya Dastis va dejando a un tercer lugar Iberoamérica y los siguientes ministros prácticamente ya es casi, entre comillas, residual. Es verdad que, como me dice un embajador europeo el otro día, hablando precisamente de ese tema, dice, sí, eso es verdad, pero sin embargo la ministra ya se ha reunido con los embajadores hispanoamericanos y todavía no lo ha hecho con nosotros y tal. Bueno, quizás también eso sea normal, pero sin embargo a mí me ha llamado la atención cómo se está produciendo esa evolución. Algo que también me ha llamado la atención, en general, poca mención, muy poca mención a Estados Unidos. Que yo sepa sigue siendo la primera potencia mundial y posiblemente nuestra primera aliado. Muy poca mención en general a Estados Unidos como socio estratégico. Muy poca mención, teniendo en cuenta quién es Estados Unidos. De los tres ministros. Y, desde luego, ha subido, eso sí, la presencia y la atención en los asuntos sociales. Por lo tanto, creo que mi tiempo debe estar a punto de acabar. Lo dejo aquí. Ese giro que se puede estar produciendo en la política exterior española de Iberoamérica hacia Europa, y un caso que a mí me llama ciertamente la atención, y es la poca presencia general en el debate de los ministros de quizás el socio más importante, entiendo yo, como es Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy consciente de que, quizá por la prisa, obvié de decirles a todos ustedes el nombre del embajador portugués don Manuel de Mendoza y Martins da Cruz. Lo digo ahora y le ruego que me perdone por no haber dicho al principio. Él es la persona que va a tomar ahora la palabra. Me dijo una idea interesantísima antes de... pero yo prefiero que la diga él. Tiene la palabra. Muchas gracias, general. Primero quería agradecer la invitación para estar aquí hoy y el honor de ser uno de los pocos extranjeros a hablar en este congreso. Y pido disculpa de mi español, pero yo fui embajador en Madrid hace casi 20 años
y lo he olvidado un poquito, perdón. La importancia del factor España en la política exterior portuguesa. O dicho de otra manera, ¿cuál es el valor y el peso de la relación con Portugal para la estrategia española en Europa y en el mundo? En términos muy simplificados, y fue los que yo defendí cuando fui ministro de Relaciones Exteriores en el Parlamento, y siguen siendo los tres ejes principales de la política exterior portuguesa. En primero, Europa, y la profundización de la integración europea en sus diferentes aspectos. Segundo eje, el Atlántico, relevante para nuestra defensa y seguridad, nuestro compromiso con la OTAN y las relaciones especiales que tenemos con Estados Unidos. Y el tercer eje, el espacio de la lengua portuguesa, que se refleja en la comunidad de los países de lengua portuguesa. Sin embargo, nuestras relaciones con España son determinantes para nuestra política exterior. Determinantes y complejas, yo diría que muy complejas, por 5 razones principales. La primera es geopolítica. España es el único vecino terrestre portugués y tenemos, desde el principio del siglo XIV, la frontera más antigua y más estable de Europa y del mundo. Y tal vez no lo sepan, es la mayor frontera terrestre dentro de la Unión Europea, con 1.319 kilómetros. Por razones históricas, tenemos una historia común, una historia paralela, pero tenemos en los dos lados de la frontera percepciones diferentes de cada lado de la historia. Por razones estratégicas, los objetivos estratégicos de los dos países han divergido y convergido a lo largo de casi 900 años de vecindad. Por razones políticas, porque los designios políticos internos y las opciones y horizontes externos de cada uno de los estados peninsulares han casi siempre condicionado de manera positiva o negativa las políticas del otro país, sobre todo de Portugal. Y finalmente por razones económicas, por la interdependencia de las economías, sobre todo desde la adhesión a Europa en el 86. Y esto fue el cambio más significativo de nuestra relación, la adhesión a Europa en el 86. Yo creo que es el mayor salto cualitativo en las relaciones de nuestros países desde la dinastía de los Felipes en Portugal en 1640, por razones estratégicas, políticas y económicas. Con la Unión, nuestro modelo de relación bilateral europeo se estableció para los años siguientes y aún lo tenemos. De hecho, por primera vez en 9 siglos de historia, Portugal y España tienen los mismos objetivos estratégicos. Nunca los hemos tenido en 9 siglos. Tenemos los mismos objetivos estratégicos en Europa, en la OTAN, en el Mediterráneo, en Iberoamérica e incluso en África. Y existe un riesgo de contaminación estratégica en la percepción de los tomadores de decisiones en terceros países. En el plan económico, España era el 5º socio comercial portugués y con la entrada en Europa se convirtió en el primero. Dependiendo de los años, entre el 26 y el 30% del total de las importaciones portuguesas vienen de España, cuyo mercado representa más del 30% de nuestras exportaciones. Y en las relaciones políticas, los dos países han sabido establecer y consolidar un entendimiento bilateral con cumbres anuales, con contactos continuos entre responsables políticos y diplomáticos y una conformidad política para las decisiones en Bruselas. Por ejemplo,
en los temas más relevantes para los dos países, como la cohesión, las regiones ultraperiféricas, las relaciones externas y en muchas otras áreas. Yo creo que la mayor divergencia entre los dos países en Europa es la política agrícola común, que tiene una importancia más significativa para España que para Portugal. Pero la política exterior, como todos sabemos, no es estática y tenemos que acompañar la evolución internacional y europea. Con el Brexit, España es la cuarta economía europea. Y va a haber una tendencia de incluir España en el directorio de los cuatro grandes, que no consta de los tratados, pero todos sabemos que existe. Además de esto, existe la posibilidad abierta por el Tratado de Lisboa de una España, de una Europa a varias velocidades, con núcleos duros y para diseñar una geografía con círculos de poder y decisión dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, la atención portuguesa se centrará en este escenario, en el hecho de saber si España se alejará o no del modelo existente de coordinación y confluencia de políticas europeas con Portugal. Porque si no es así, aumentaría la periferia portuguesa, que es una periferia peninsular y europea, lo que obligaría a Portugal a encontrar otras alianzas que no desea para defender mejor sus intereses. No podemos excluir que la reconstrucción en curso de los equilibrios europeos puede acentuar el alejamiento portugués de los nuevos ejes de poder europeos, que España sí podrá integrar. Y es en esta nueva versión de la toma de decisiones europeas que Portugal espera que Madrid tenga siempre en cuenta la actual realidad peninsular. La nueva configuración europea se refleja en la defensa y la seguridad. Portugal tiene una posición más reservada que España en relación a la defensa europea. Portugal es sobre todo un país atlántico y a lo largo de nuestra historia siempre hemos intentado mantenernos alejados de las querellas y las guerras europeas. La OTAN sigue siendo la base esencial de nuestra estructura de defensa y por eso avanzar hacia una Europa de defensa es para Portugal reforzar el pilar europeo de la OTAN. Estoy casi terminando y digo, España y Portugal no tienen líneas rojas en sus políticas de relación y en la gestión cotidiana de esas relaciones. No tenemos antagonismos relevantes ni entre nosotros ni con otros, tal vez quizá con excepción del fútbol. Nuestras buenas relaciones son incluso para Madrid y para Lisboa un activo o una ventaja en las respectivas políticas exteriores, principalmente en la opinión de otros actores y decisores internacionales que para nosotros cuentan en Europa y en el mundo. Nuestras líneas rojas o líneas verdes pasan cada vez más por Europa. Nos queda saber qué Europa viene ahí. Hay un asunto general, si me permite, termino con esto, que Portugal acompaña con mucha atención debido a las posibles consecuencias en nuestra relación. Es la evolución política en España y los posibles cambios en la estructura del Estado español. Me refiero al diálogo entre Madrid y algunas autonomías, el llamado debate territorial, que es muy abierto en España. Portugal tiene relaciones culturales, económicas y sociales directas con las diferentes autonomías de España, especialmente con las 4 que diseñan la frontera portuguesa. Pero en el ámbito político, el diálogo entre soberanías, Madrid es el único y exclusivo interlocutor de Lisboa. Portugal no tiene regiones, como ustedes saben, con excepción de las islas atlánticas, Azores y Madeira. Y mismo, no sé si lo saben, pero lo puedo decir, nuestra Constitución prohíbe partidos regionales. Si un día la estructura constitucional española cambiara
Por ejemplo, con la independencia de algunas de sus autonomías, Portugal tendría que encarar como negativa esta posible situación. Negativa para las relaciones entre los dos países y negativa para las consecuencias inmediatas de esas relaciones. Además, sería necesario revisar y recrear modelos bilaterales europeos, porque serían menos exhaustivos que los actuales y con dinámicas seguramente divergentes y menos intensas. Si un día hubiera una península ibérica con 3 o 4 interlocutores internacionales, la capacidad de diálogo y el margen de maniobra inmediato de Portugal con diferentes tomadores de decisiones políticas mundiales se vería debilitada. La reversión de esa situación tendría que ser unilateral y se haría con una gran probabilidad fuera del ámbito que rige las actuales relaciones entre los dos países. Y este hecho sería muy negativo para nuestra convivencia. Yo estoy seguro que Portugal y los portugueses nunca irán a interferir en las opciones de política interna del pueblo español. Pero creo que en la política exterior tenemos que estar preparados para todos los escenarios, incluso aquellos que Portugal no defiende, no alienta y no desea. Espero no haberme equivocado mucho al hablar de la intensidad de las relaciones hispano-portuguesas hoy y en el futuro. Y si es el caso de haber errado, pues me quedaré con San Tomás de Aquino, que ha dicho: lo que me preocupa en el error es la parte de verdad que contiene. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador José Mendoza, y habrán observado su perfecto español. Yo pensé que a lo mejor hablaba en portuñol, que a veces es un lenguaje con el que también nos entendemos, pero lo he hecho en español. Gracias también por haber hecho uso de la palabra del tiempo que tenía asignado. Muchas gracias, y de las ideas que nos ha expuesto. Doña Trinidad Jiménez, que fue ministra de Asuntos Exteriores, tiene ahora la palabra. A lo largo del rato que hemos tenido la oportunidad de oír algunas intervenciones, se aprecia por parte de algunos de mis compañeros en la mesa que observan algunos cambios que se han producido en la política exterior, y yo les diría, y con toda razón, es decir, es normal que se hayan producido cambios en la política exterior porque el escenario global, el escenario internacional ha cambiado mucho y hay una gran incertidumbre, y como consecuencia de esos cambios y de esas incertidumbres se producen también algunos cambios en la política exterior española, como se producen cambios en la política exterior de otros países y como se producen cambios en la política de seguridad de otros países. Yo oí al principio a Florentino Portero decir que nunca ha habido un consenso de política de Estado, la política exterior, y yo quiero discrepar amablemente con él, porque si yo creo que una de las políticas que ha sido una política de Estado, política de consenso, en los 30 y tantos años, más de 30 años de nuestra democracia, es la política exterior. Y ha habido algunos momentos en que se ha quebrado, pero son momentos muy puntuales. Quizás el momento más reseñable fue durante la guerra de Irak, la Segunda Guerra de Irak. Esto fue quizás el momento en que se quiebra el consenso básico que ha existido en política exterior. Pero tú mismo has señalado, Florentino, cómo la Unión Europea, la entrada de España en la antigua Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, ha sido un elemento aglutinador y ha sido un elemento de un consenso extraordinario. Y tiene que ser, además, nuestra prioridad, porque es donde estamos incardinados, en el seno de la Unión Europea, y compartimos soberanía con el resto de los países de la Unión Europea para ser más soberanos en el conjunto, para ser más fuertes. Y es fundamental lo que hemos logrado y lo que hemos aportado incluso
a la Unión Europea. Las contribuciones que han hecho nuestros presidentes de gobierno, nuestros altos representantes, ya tenemos un segundo alto representante en este momento, como en su momento lo fue Javier Solana. Quiero decir que la política hacia la Unión Europea es una política extraordinariamente importante y una política de Estado, como también lo es América Latina, y lo sigue siendo, América Latina, parte de nuestra alma, parte de nuestro ser como país, nuestro sentimiento identitario reside en América Latina. Tanto es así que yo recuerdo leer el libro bellísimo de Carlos Fuentes, El espejo enterrado, el mexicano Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes decía, si los españoles quieren entender su país, que viajen a América Latina. Ahí estamos reflejados. Y por tanto, creo que desconocer que el 10% de nuestro PIB está en una inversión acumulada en América Latina es pues no darse cuenta de que realmente tenemos prácticamente hecha una apuesta extraordinariamente importante y que no se va además a desaparecer por mucho que cambien los nombres, como se titule el propio ministerio. Es la realidad, es la historia compartida, es la lengua, es la cultura, es la visión compartida, es la apuesta que en el año 91 hicimos junto con Portugal por las cumbres iberoamericanas y que todavía hoy se mantiene. Es el único elemento de integración que pervive en América Latina junto con España y con Portugal, ¿no? Por tanto, yo creo que España sí que tiene una acreditada historia de relaciones privilegiadas con determinados países y regiones. Insisto, es Unión Europea, es América Latina, es por supuesto los países vecinos, los países que tienen una vecindad, que es el caso de Portugal, que es el caso de Marruecos, que es el caso del Magreb. Por cierto, en Libia, cuando se produjo la primavera árabe, España formó parte del grupo de contacto junto con Estados Unidos, junto con Marruecos, Francia, el Reino Unido y Qatar, y en este momento igual. También hay que ver que tenemos determinadas circunstancias que tienen que ver con la propia llegada reciente de una ministra y la puesta en marcha de un ministerio, ¿no? O sea que hay también otros elementos. Pero insisto, hay elementos regionales, países concretos, la vocación atlántica, la relación privilegiada con Estados Unidos. No hay que olvidar las bases tan importantes, estratégicas que Estados Unidos tiene en nuestro país y por tanto somos importantes para ello, entre otras razones para esto. Yo creo que sí, que tenemos una acreditada política exterior muy consolidada. Ahora bien, antes decía, ha cambiado el escenario internacional y eso significa que tenemos que atender a nuevos riesgos. Yo centraría el momento actual lleno de incertidumbre en 4 riesgos. Uno, los riesgos geoestratégicos, que en parte son tradicionales, como puede ser la guerra de Siria, la lucha contra el terrorismo yihadista, los escenarios bélicos en general, pero después las guerras comerciales, tú las citabas antes, general, la tensión comercial o la guerra tecnológica que existe en este momento entre Estados Unidos y China, como también la propia reacción de Estados Unidos de replegarse en sus fronteras y cerrar de alguna manera dichas fronteras, nos hace que estemos en un escenario complejo. Suben los aranceles, en fin, se producen una serie de tensiones que yo creo que tenemos que tener en cuenta para abordar una nueva política exterior. Riesgos ambientales. Tú dices, qué raro que Dastis o la ministra González Alaya hable de riesgos medioambientales, pero es que esos son los riesgos que bueno, pero lo digo yo, tienes que ponerlo encima de la mesa. El cambio climático es un elemento fundamental en el escenario internacional. Los riesgos tecnológicos, el papel de la tecnología, el papel, es decir, toda esta guerra del 5G es porque hay una lucha en este momento por quién se hace con la industria armamentística, la industria automovilística, en todos los sentidos. El poder industrial está muy centrado en eso. Ya me está sacando la tarjeta el general. Aún no.
y los riesgos sociales y económicos. Se ha reducido la pobreza, ha habido un ascenso de las clases medias, ha aumentado el poder adquisitivo, pero existe riesgos sociales y económicos que lo vemos reflejado en el malestar de la ciudadanía, en los estallidos sociales que se están produciendo, no solamente en países que tradicionalmente tenían estos estallidos sociales, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Colombia, de Chile, lo tenemos aquí, lo tenemos también en Francia, los chalecos amarillos. Es decir, y tenemos que abordar toda esta nueva realidad, porque ese malestar social, esos riesgos sociales, esos riesgos económicos los empezamos a vivir con la crisis del euro y todavía hoy pervive, que se van a agravar con el llamado riesgo tecnológico y cómo afrontar el futuro del mercado de trabajo. Con lo cual, creo que no nos podemos evadir de todas estas realidades, de todos estos escenarios convulsos, inciertos, para saber cómo tenemos que hacer política exterior. De ahí que la manera en que se tienen que abordar tenga que ser necesariamente diferente, aunque tengamos una acreditada historia de relaciones privilegiadas con determinados socios que son los que nos van a apoyar en el futuro. Entre otros, nos hemos apoyado muchísimo siempre en el seno de la Unión Europea, pero también en otros ámbitos, en el ámbito iberoamericano, Portugal y España. Bueno, me quedo aquí para abrir un poco el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, también por usar también el tiempo y por las ideas que nos ofreces. Don Gabriel Cortina tiene ahora la palabra. Buenas tardes. Yo voy a hablar en nombre de la sociedad civil, que es el nombre de este congreso. Y hablo en nombre de la sociedad civil porque vengo de una iniciativa que tiene origen en la sociedad civil. Se llama Artículo 30 y responde al artículo 30 de nuestra Constitución, que dice que los españoles tienen el deber y el derecho de defender a España. Me gustaría transmitir una buena noticia, y es que la sociedad civil en asuntos estratégicos de seguridad y defensa existe. Existe porque hay una pequeña comunidad que participa, la cual conozco bien. Hay una comunidad con talento, hay una comunidad que no solo observa, sino que también denuncia. Hay una comunidad estratégica que no solo observa, sino que también quiere participar en la medida de lo posible en los asuntos estratégicos de seguridad y defensa. Para mí la esperanza en estos asuntos de sociedad civil, porque pone repensar España ahora, son estas pequeñas iniciativas, organizaciones minoritarias, pero que nacen con un gran impulso y con una gran ilusión de servir a España. Partimos de la Estrategia de Seguridad Nacional, que es el documento fundamental para comprender nuestras amenazas e intereses. Pues bien, todo el sistema de seguridad nacional depende de una persona, que es el presidente del Gobierno. Y me gustaría poner sobre la mesa las decisiones que actualmente se están tomando en ese aspecto. Mi ponencia no trata de criticar a un partido político concreto, sino como sociedad civil ver qué ocurre en la casa que se llama Congreso de los Diputados. Hace 2 meses tuvo lugar la conferencia de Londres de la OTAN, cuyo debate ha sido inexistente en el Parlamento. Argelia ha rechazado por segunda vez reunirse con nuestra ministra de Asuntos Exteriores. Argelia ha llevado su frontera a la isla de Cabrera y aquí no pasa nada. Que no es la frontera española, es la frontera de la Unión Europea. Hay una conferencia de Berlín, de una señora que se llama Merkel, convoca a los principales líderes del Mediterráneo y no está nuestro presidente del Gobierno. ¿Por qué? Turquía está ahora en Libia, a apenas 400 kilómetros de nuestras fronteras, con muertos encima de la mesa. Turquía es miembro de la OTAN y la OTAN tiene un artículo muy interesante que se llama 5. Marruecos tiene un problema espectacular que se llama Sahel y Marruecos está muy cerquita de una cosa que se llama Islas Canarias. Argelia, cuyos misiles balísticos llegan hasta Benidorm, misiles de fabricación rusa y china, es la que nos plantea este juego de fronteras. El debate de Marruecos
China, Turquía, no existe en el Parlamento español y algo pasa. Y eso es lo que nos interesa a nosotros y es lo que debe interesar a la sociedad civil. Por primera vez en la historia de la democracia de este país, el año pasado tuvo lugar el primer debate sobre política de seguridad y defensa de cara a unas elecciones generales. El primer debate, año 2019. Por primera vez en la historia de este país, de cara a las elecciones del Parlamento Europeo, se celebra el primer debate sobre asuntos de seguridad y defensa de cara a las elecciones al Parlamento Europeo. Esta buena noticia de la que hablé al principio se concreta en iniciativas, en un interés emergente por los estudios, por los ámbitos académicos de las relaciones internacionales, que es espectacular y donde tenemos una comunidad estratégica, académica muy buena y también de inteligencia. Este congreso se llama Pensar en España. Para pensar hace falta inteligencia. España ha estado ausente, no hemos tenido director de inteligencia durante varios meses. ¿Por qué? Repensar España implica inteligencia, implica formación, implica conocer. Y todo esto para decidir. Pues bien, hoy en día no hay ninguno de los partidos políticos tiene una sola persona dedicada a asuntos estratégicos de seguridad y defensa, o departamento, o una fundación, una persona dedicada a estos temas. ¿Por qué? Insisto que hablo como sociedad civil, que, por cierto, votamos y pagamos la defensa. Termino con 3 ideas. Lo primero, si queremos repensar España, lo más importante es tener claro nuestros intereses y amenazas. No es la Unión Europea, no es la OTAN. Somos nosotros, es nuestra casa. Y como somos miembros de la Unión Europea y de la OTAN, pues ya veremos qué hacemos. Segundo, la herida de España se llama Cataluña. La herida de España se llama Cataluña. Si no podemos solucionar esta herida, no vamos a tener credibilidad en los asuntos de política exterior. Esto es así. Y luego lo tercero. Aquí se ha mencionado Hispanoamérica. Bueno, pues yo creo que la esperanza de España es precisamente en parte nuestra historia, nuestro ser, que es espectacular. Y luego también, como embajador y ya termino, pues de esta sociedad civil interesada en estos asuntos, pues tener el gran optimismo, ilusión de que hay una comunidad estratégica ilusionada, con ganas y que, bueno, pues que desea aportar lo mejor a los decisores políticos. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tus ideas que nos serán muy útiles a la hora de establecer un coloquio posterior. Y ahora tiene la palabra el almirante Rodríguez Garat. Muchas gracias, mi general. Nos había pedido mi general al principio que compartiéramos un poco nuestras experiencias. Y yo recuerdo que hace 46 años que entré en la Armada y que el modelo de defensa que seguíamos entonces me recordaba a lo que es una tortuga. Las Fuerzas Armadas eran como un caparazón que servía fundamentalmente para que no nos pasase nada. A lo largo de estas 5 décadas he visto el modelo ir cambiando y cambiando rápidamente. Y la razón para el cambio no es que los seres humanos nos hayamos vuelto buenos. Yo creo que sigue vigencia lo que Sancho Panza le dice al bachiller Carrasco en la segunda parte del Quijote, que se lleve la mano al corazón, que no quiera ver lo blanco como negro y lo negro como blanco, y reconocerá que el hombre es como Dios lo ha creado y aún peor muchas veces. Y ese aún peor muchas veces probablemente define a lo que podemos esperar de la especie humana. Si hemos cambiado de modelo no es porque creamos que el mundo es bueno, sino porque hemos visto que la tortuga no funciona, que solo preparar la guerra no nos va a traer la paz, que hace falta salir fuera, que nadie estará del todo seguro hasta que estemos seguros todos. Y en eso estamos en los momentos actuales. Para pensar cuál es el modelo que reemplazaría a la tortuga en mi forma de concebir la defensa nacional, también tengo que acudir a mis recuerdos. Cuando yo era un joven oficial al mando de un pequeño patrullero en la costa argelina, por ejemplo, y nos encontrábamos en los límites de aguas territoriales con patrulleros del otro país, jugábamos un poco a lo que en las
documentales de la segunda cadena, hacen los lobos cuando se enfrentan unos a otros, y a veces enseñan los dientes, a veces mueven el rabo para tratar de defender sus intereses, pero evitando una agresión, evitando una guerra en la que los dos perderíamos. Con la edad me di cuenta de que no era exactamente así. Yo no era el lobo. Tuve la oportunidad de mandar una fuerza de la Alianza Atlántica en el Mar Negro con ocasión del conflicto de Georgia, y me di cuenta de que lo que nosotros hacíamos era exclusivamente enseñar los dientes, que el lobo era la sociedad a la que pertenecíamos, en ese caso el lobo era la Alianza Atlántica. El cerebro del lobo ahora está en el pueblo en general. Ha cambiado el modelo de Clausewitz, que establecía un paradigma de Trinidad de la guerra con el pueblo en un vértice, el ejército en otro y a la cabeza el gobierno. Hoy día el gobierno, para tomar las decisiones en materia de seguridad, va a mirarnos a nosotros, va a mirar al pueblo español y va a decir lo que decida el pueblo la mayor parte de las ocasiones. Y el pueblo español, falto de cultura de defensa, es un lobo que no sabe muy bien cuando tiene que enseñar los dientes y cuando tiene que mover el rabo. Lo mismo que le pasa a mi perro, que como vivió 8 años conmigo en la base naval de Rota, él cree que es un almirante y no un perro, y cuando es cesado en el destino, tiene dificultades para integrarse en el mundo canino cada vez que lo paseo por ahí. Esto de la cultura de defensa, al final, nos limita. Y como no hay cultura, nos fiamos, los españoles razonamos de acuerdo con prejuicios, muchas veces de origen ideológico, y de ahí la dificultad muchas veces de alcanzar consensos en política exterior de defensa, porque no somos pragmáticos y no vemos los problemas y las soluciones, sino vemos la ideología que puede estar detrás de ellos. España lleva haciendo, lo sabe el general, desde hace por lo menos 20 años, un esfuerzo importante, nominalmente al menos, en beneficio de la cultura de defensa. Y a mí pues, me gustaría aprovechar estos minutos que me han dado para transmitirles a ustedes mi inquietud de que por ahora en esa campaña para promover la cultura de defensa ante los españoles, tan importante para nuestra seguridad, por ahora no vamos ganando. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante, querido amigo y compañero. Yo creo que ha habido suficientes elementos en la exposición de esta mesa para que el fin que nos convoca pueda llevarse a cabo. Aquí hemos venido, como sociedad civil, a ver si podemos ver un poco si estamos en el lugar adecuado en nuestra estrategia de política exterior y de seguridad y defensa, o tenemos que hacer algún cambio. Y hemos oído opiniones de todos, hemos oído opiniones, la última de un militar, y hemos oído de diplomáticos, de políticos, de personas que se dedican a la enseñanza en el ámbito de la universidad o a personas que se dedican a difundir su opinión. A mí esto me recuerda lo que ocurrió en un viejo de C4 al acabar la Segunda Guerra Mundial. Volvían a Estados Unidos en un viejo de C4 un diplomático, un militar del Ejército de Tierra, otro de la Marina y otro del Ejército del Aire. Y pues en esa larga conversación el marino dijo: deberéis reconocer, queridos compañeros, que esta guerra la ha ganado la Armada, porque si no hubiera sido por nosotros, que hemos sido capaces de abastecer a los ejércitos, pues no hubiéramos vencido. Y el Ejército del Aire dijo: no, ha sido el Ejército del Aire que fue capaz de reblandecer las retaguardias. El Ejército de Tierra dijo: hombre, por Dios, el que le ha visto la cara al enemigo ha sido el Ejército de Tierra, hemos sido nosotros. Y el diplomático que iba con los cuatro dijo: miren, no estén ustedes tan ufanos. Si no hubiera sido por mí, el diplomático, ustedes no hubieran tenido guerra. Esto, que solo digo a los efectos de generar un poco de distensión, creo que es bueno para que ya después de esa sonrisa podamos abrir el coloquio. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo sobre lo que se ha expuesto o algo en beneficio de lo que, según ustedes, ha de contener una estrategia? ¿Me permite? Usted, señora, es la primera mano que he visto levantada. Sería interesante que al menos dijera cuál es su actividad para poder centrar un poco la pregunta mejor. Soy abogado en ejercicio. Soy abogado en ejercicio y por cuestiones, parte de mi profesión, que he tenido que viajar, simplemente viajar mucho por cuestiones profesionales, he podido ver problemas de ámbito internacional, de la política internacional de mi propio país, España.
Y lo que a mí me ha llamado la atención, y me ha parecido muy acertado lo que ha dicho el almirante, que a veces, simplemente por problemas ideológicos de partido político, resulta que no se llega a un entendimiento positivo para el país. Cosa que yo he podido observar porque he ido de invitada muchas veces, por cuestiones familiares, al Senado hace tiempo. Entonces yo veía de cómo es posible que algo que yo veía que era tan importante para la ciudadanía, que un partido político exponía una solución a un problema y los otros partidos, simplemente porque eran de la oposición, pues lo tiraban. Y esto ocurre no solamente en la política internacional, sino en la política nacional. Claro, la política internacional, el problema que tiene está agudizado porque involucramos no solamente a los nacionales nuestros, a nosotros, sino que estamos involucrando a otros países. Y solamente quería decir eso, que me ha llamado la atención que se ha reconocido por almirante algo que yo no sé si todo el mundo es consciente de ello, pero desde luego es un problema gordísimo. Gracias y gracias a todos. Felicitación al almirante por haber generado ya una inquietud en la sala suficiente para la discusión. Quizá hay algo que podría añadir nuestra exministra de Asuntos Exteriores, porque inició su intervención diciendo y dando razones suficientes para decir que la política exterior y la política de seguridad y defensa es una política de Estado. Quizá no se debe confundir las discrepancias en el Parlamento con la política después definida, pero es más, creo yo, más razones tendrá Trinidad Jiménez. Sigo insistiendo en que efectivamente la política exterior es una política de Estado y debe ser. Se ha quebrado en algunas ocasiones, pero han sido ocasiones puntuales. Ya sé que los debates, tanto en el Congreso como en el Senado, que existe entre los diferentes partidos políticos, a veces puede dar y generar la sensación de que el enfrentamiento es total. Pero si usted va al diario de sesiones del Congreso de los Diputados o del Senado, al diario de sesiones en la parte de las comisiones de relaciones internacionales o de las comisiones con relaciones con Iberoamérica o las comisiones en las relaciones con la Unión Europea, se podrá dar cuenta que el 95% de las iniciativas que se presentan en dichas comisiones, que son de política exterior, se aprueban por consenso. Se pueden presentar iniciativas por diferentes grupos, pero mi experiencia en el Parlamento y lo que yo he podido comprobar en el diario de sesiones es que se hacen transacciones para que después haya una iniciativa que sea aprobada por todos. El 95% de las iniciativas, y vaya usted al diario de sesiones, de las comisiones en asuntos internacionales se aprueban por consenso. ¿Alguno de los miembros de la mesa quieren añadir algún punto? Sí, por favor, almirante. Solo brevemente, en el área de la defensa, que es la que yo conozco, es cierto que la mayor parte de las intervenciones en el exterior de las Fuerzas Armadas en los últimos 20 o 30 años han sido unánimes. También es cierto que cuando el asunto es más complicado puede haber cambios bruscos de política, como efectivamente surgió con la guerra de Irak, donde algunos barcos españoles que acababan de cruzar el canal de Suez tuvieron que darse la vuelta en el otro lado porque hay un cambio de gobierno. No debe escandalizarnos en absoluto el problema, puesto que, al fin y al cabo, los gobiernos toman decisiones importantes en política exterior, pero sí, cuando hablo de la politización del debate, me refiero a que en el círculo de amigos míos, de gente conocida por mí, todos los votantes de partidos de la derecha creían que Irak tenía armas de destrucción masivas y todos los votantes de los partidos de izquierda creían que no. Y eso no es ideología, eso es realidad o ficción. Y en ese sentido requiere un poco de que los españoles conozcan un poco más, se enteren un poco más del problema para que sean ellos los que al final tomen las decisiones que afectan al pueblo español. Pues muchas gracias. Me ha pedido la palabra también, señora. Muchas gracias, María Luisa Fernández. Voy a intentar hilar lo más fino posible porque es un tema sensible y lo que se está tratando en la mayoría de los paneles son temas sensibles que afectan a la integridad de España. Por lo que he escuchado en otros paneles y porque he sido analista de defensa y me preocupa España y me gustaría participar en esta segunda transición,
les hago una recomendación y sugerencia. No se puede liquidar el sistema del régimen del 78 de forma unilateral. Yo recomendaría que se hiciera de forma conjunta con la mayoría de los partidos constitucionalistas del arco parlamentario. Y si hay disciplina de voto, que se arregle, porque esto es un asunto de inteligencia, afecta a la Unión Europea. No puede ser España el eslabón más débil de la Unión Europea. Y aquí hay varias claves que se deberían de estar poniendo sobre la mesa por parte de la sociedad civil. Claves que de momento no las voy a decir, pero que están ahí. A mí no me preocupa que se reforme la Constitución, porque para eso está, para reformarse. No me preocupa que cambie España, lo que me preocupa es que España se convierta en un paria económico similar a Venezuela o similar a Grecia, porque esto nos llevaría a salir del país o a vivir de forma miserable. Respecto a la estrategia de defensa, ya por último, decir algunas cuestiones. Cuando se habla de ayuda al desarrollo, habría que hacer proyectos en el área de desarrollo económico y ahí tendría que estar toda la Unión Europea implicada a que ellos, si hay cualquier crisis, no vengan de forma masiva en España como pueden venir. El coronavirus es solamente un avance de algo mucho peor que está por venir. Muchas gracias. No, quería comentar una apreciación de la exministra de Asuntos Exteriores que ha empleado la palabra Latinoamérica, y agradezco al otro ponente que haya empleado la palabra Hispanoamérica, porque para mí, para referirse a los países de lazos culturales de América, para mí la acepción más apropiada es Hispanoamérica. El lenguaje también es importante. Porque aunque al moderador le corresponde provocar, tiene mucho mérito lo que usted dice delante del embajador de Portugal. Bien, sigamos con los comentarios, por favor. ¿Quieres contestar? Sí, la ministra de Asuntos Exteriores, la exministra, quiere también contestar a su comentario. Sí, precisamente porque las palabras importan, me reafirmo en el término que he utilizado, por varias razones. Uno, porque cuando hablo de América Latina no solamente hablo de los países hispanoamericanos, sino que incorporo a países tan importantes como Brasil o todos los países que están en el área del Caribe, que hay algunos que son francófonos, otros que son anglófonos y otros que son hispanos. Y me reafirmo también, verá, le voy a decir una razón fundamental. ¿Cómo le gustan a los países de América Latina que se les llame? No les gusta que se les llame Hispanoamérica, sino que les gusta ser llamados como América Latina. Se autodenominan así y hay una cuestión que tiene que ver con la simetría y el respeto en las relaciones que tenemos que tener con los países del conjunto de América Latina. El señor embajador, ministro, seguro que también se puede… disculpe, caballero. Le estoy dando mis razones. Usted ha tenido también la oportunidad. Le quiero dar también la palabra al señor embajador, al ministro Martín da Cruz, porque seguramente él también ha tenido que vivir este tipo de denominaciones. Muchas gracias, Trinidad, muchas gracias. Es verdad que los países como Brasil o los países del Caribe de habla francesa o inglesa les gusta que le llame Latinoamérica. Hemos encontrado un término que engloba España, Portugal y los países de habla hispánica y portuguesa en Latinoamérica, que es Iberoamérica. Y eso está aceptado, creo que por todos. Creo que está aceptado por todos. Que ese término
es más apropiado gramaticalmente para los países de cultura portuguesa, o sea, hispana, pero lo contrario de Latinoamérica es denigrar, o sea, denigrar la labor cultural de España que hizo en América. O sea, y avergonzarnos de las propias raíces que España ha dejado. Opinión que seguro que hay gente que comparte en esta sala y que no, pero que la hemos escuchado como es lógico. De todas maneras, fíjense, ¿por qué hemos venido esta tarde aquí? Hemos venido a pensar elementos para una estrategia española de política exterior y una política de seguridad y defensa. Por tanto, quizá, sin que yo dude de la importancia que tiene la terminología, no cabe duda que tiene más importancia que obtengamos 2 o 3 conceptos que deban de ir tal que así a una futura estrategia española de política exterior, de política de seguridad, de política de defensa, y si alguno de ustedes nos los aporta, les estaré eternamente agradecidos. Al respecto. Buenas tardes. Me llamo José Manuel, estoy jubilado. Quiero centrarme en el leitmotiv de este congreso, es repensar España. Más que hablar del pasado, yo quiero fijarme en el presente y en el futuro. Y añadiendo a la exposición de don Gabriel Cortina, lo mismo que a la alusión de don Santiago sobre la falta de sintonía actualmente con Estados Unidos desde hace ya unos años, quiero centrarme en la primera afirmación que yo escuché hoy aquí, cómo España puede ser un magnífico aliado, cómo entender lo que ha pasado hace unos días, que una persona cuya presencia en el espacio aéreo y suelo europeo por graves delitos estaba prohibido y sucede que aquí sí se posa. Es decir, ¿cómo podemos compaginar esta contradicción? España, magnífico aliado, con estas situaciones. Me quiero centrar en el presente. ¿Cómo puedo yo repensar España de cara al futuro, a las futuras generaciones con una situación semejante? Sí, como ha hecho usted alusión a lo que hemos planteado antes de Estados Unidos, ¿no? El problema, si nos acordamos todos, qué es lo que pasó en las últimas elecciones de Estados Unidos, donde gana Donald Trump. Públicamente, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular dijeron que no quería que ganara Donald Trump. Lo dijeron los dos, quizás uno de una manera más directa, como fue el Partido Socialista, y uno de una manera más indirecta, pero lo dijeron, como fue el Partido Popular. ¿Qué dijeron? Consecuencias de estos, los dos grandes partidos españoles que abarcan el 90% del voto han declarado públicamente que están en contra del presidente Trump. Pero es que luego resulta que Trump gana. Y resulta que es el presidente de Estados Unidos. Y vete a saber si vuelve a ganar la próxima vez. ¿Cuál va a ser la política española? ¿Cuál va a ser la estrategia para volver a unas relaciones como tienen que ser con Estados Unidos? Y no lo que escuchamos recientemente, hace unas semanas, venía en la portada de no sé qué periódico, que decía que si van a desviar el satélite que los americanos tienen protegido a España, una cosa así venía en el periódico, ¿no? Entonces, eso yo sí que creo que es un tema muy preocupante, porque quizás los políticos, y aquí son de los dos lados, deberían de guardarse un poco cuando se opina de unas elecciones de un tercer país, especialmente cuando estamos hablando de un socio estratégico como Estados Unidos. Es que ambas formaciones, ambas, dijeron que no querían que ganara Donald Trump. Y ahora tenemos a un presidente de gobierno de Estados Unidos que obviamente sabe, porque tiene todos los informes, sabe que aquí no le querían ni uno ni el otro, es decir, el 90% de los españoles. Quiero añadir algo desde el otro punto de vista, es decir, porque las alianzas, en este caso, son de dos. La alianza con los Estados Unidos ha funcionado y muy bien desde muchos años.
y ha sido con independencia, ha funcionado con independencia de quién ha estado en la Casa Blanca y en el 99% de los casos también quién ha estado en la Moncloa, incluso antes de que en la Moncloa estuviera quien dirige los destinos de España. Y ha funcionado muy bien. Y eso quiere decir que las alianzas tienen que funcionar así. Las alianzas no son contingencias. Y especialmente en un mundo en el que tan deprisa van los procesos electorales, tan deprisa va la vida. Por tanto, y que estoy absolutamente de acuerdo en que esa postura puede ser errónea, el andar pensando, oiga, mire, es que ya si gana Trump ya es otra cosa, pero mírenlo desde aquí. Nosotros siempre hemos sido buenos aliados, porque esté quien esté sentado en la Casa Blanca, le hemos sido fiel a la alianza que firmamos en el año 1957, y aquí han encontrado los Estados Unidos un elemento imprescindible para la implantación de su estrategia global en el área del Golfo. Siempre lo han encontrado. La cuestión no es esa. La cuestión es por qué no hacemos valer más en la discusión política eso que estamos aportando. Es decir, porque al final la política es te doy y me das, y si esto no lo haces tú, lo tendré que buscar otra. Entonces, es de singular valor lo que hace España para que Estados Unidos puedan implantar su política exterior. Y por tanto, si es de singular valor, habrá que decirles, valórenlo. Y eso visto desde aquí. Pero sigo pensando que las alianzas no tienen que estar, no son un tío vivo, que según quien esté, tiene que hacerse de una manera y de otra, y que reconocen los americanos su valor, no les quepa la menor duda. ¿Dónde fue el presidente Obama en una visita de menos de 24 horas a España? A Rota. Y en Rota además citó a los que hay en Morón, etcétera, etcétera. Y el señor Trump, ¿dónde fue? Por tanto, esta es la realidad. Lo que sí tenemos que hacer es escribir con letras de molde, con negritas ahora que se escriben, en nuestra estrategia, oiga, soy un aliado fiel de los Estados Unidos de América. Hay que ser capaz de decirlo, porque lo somos. Y esa era un poco lo que yo quise decir al abrir esta sesión. Y además, quiero decir que para el futuro, yo enfatizaría en las sucesivas estrategias nacionales esta relación bilateral única y más necesaria, y esto ya es opinión personal, para los Estados Unidos de América que para nosotros. En primer lugar, felicitar a toda la mesa, porque es muy difícil decir tanto y en tan poco tiempo. Mi general, felicitarle una vez más, comandante en el argot de la Marina, comandante otra vez más, como le dice Benidorm con su libro, la cual difundó. Bueno, decir que al señor Cortina, que ha tenido una intervención quizá con vehemencia, he sido aplaudido, sugerirle que le falta un punto. Están llegando, si le preguntamos a don Gustavo, comandante militar de Marina de Alicante, están llegando a las costas valencianas las pateras, no lo han nombrado. Y desde el Tratado de Berlín, perdón, soy geógrafo y doctor en historia, se me ha olvidado, Ricardo Zafrilla, perdón. No importa. Y del Tratado de Berlín de 1885 no nos corresponde ningún inmigrante acuerde o no lo acuerde la Unión Europea. Le dije al ministro Borrell, antes de intervenir en la Embajada de Italia hace 2 años, que habría falta un plan Marshall para África y que las materias primas se manipulen en África, es decir, se manufacturen. Y luego lo utilizó él en el discurso o en su intervención. Entonces, nada más, señor Cortina, que no se olvide de incluir que no nos corresponde, porque claro, tanto les hemos dicho a los alumnos en clase, tantas veces, y les hemos suspendido por no saberse el tratado, y ahora nos van a reclamar que les hemos educado deficientemente. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres contestar o matizar? Las migraciones es una realidad. Estamos en la globalización y no es ningún problema las migraciones. El tema es cuando son irregulares, como pone la Estrategia de Seguridad Nacional. No sé si el tema va por el tema de migraciones, ponerlo como un problema o no, si va por ahí los tiros. Simplemente
defendernos de tratados, pactos, algo que nos afecte, como bien dicho el general. No somos un ministerio del ataque, un ministerio de la guerra, somos defensa. Y la defensa cubre, como ha dicho doña Trinidad, todo un panorama, todo un amplio panorama que abarca a múltiples factores y facetas. Vamos, el riesgo de equivocarme, por supuesto, porque me equivoco muchísimo siempre. No lo sé. Vamos a ver, el tema migratorio tiene muchas... Es muy amplio, podríamos estar aquí 7 horas y no habríamos terminado, pero yo me reafirmo, la migración es buenísima. Hay una migración de talento, aquí no hay niños, así que yo no sé quién va a pagar nuestra seguridad social o las pensiones. O sea, la migración es una realidad, lo que hay que hacer es intentar ordenarla, punto, y ya está. África, lo siento, pero es de China. Que por cierto, no hemos hablado de China, cuyo Belt and Road termina en Algeciras. Entonces, bueno, simplemente por matizar, a ver, no es un tema de defensa. Ahora la doctrina es más seguridad nacional, porque la frontera está diluida, como hemos hablado en el pasillo. O sea, qué bien que hay globalización, porque ya no va a haber conflictos convencionales. A mí me encanta, qué bien, en esa dimensión. Los problemas son comunes. Ya no hay una frontera terrestre fija donde hay un ejército convencional con un ataque convencional. La última guerra entre 2 estados fue a final de los 70 entre Irak e Irán. Y ya termino. A ver, nuestro foco de atención tiene que ser cómo abordamos los conflictos que hay en nuestra frontera y nuestra frontera avanzada. Y son 3 ingredientes los que hay que poner en el menú. Seguridad, cooperación y diplomacia. ¿Vale? Sin esos 3 ingredientes es imposible intentar solucionar conflictos. Y yo creo que, bueno, pues España en la medida de lo posible hace lo que puede. Las misiones internacionales tienen 2 grandes preguntas. ¿Qué tengo que hacer y hasta cuándo? Político, defíname cuál es mi objetivo, porque luego las ROE, que son las reglas de enfrentamiento, me lo van a exigir. ¿Cuál es mi misión? Entonces, bueno, volviendo al tema, y saco también un tema encima de la mesa, es cómo aborda España, guión la Unión Europea, guión OTAN, los problemas que tenemos en nuestra frontera. Uno de ellos es las migraciones, que es una realidad. En fin. Hola, buenas tardes. Daré las gracias por la buena exposición que han hecho todos ustedes, pero sí me gustaría saber la contestación a las preguntas que ha hecho la señora. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar en nombre de la mesa. No tienen respuesta. Creo yo no la encuentro. Agradecería a alguno de los presentes, si quiere participar en el debate y ha encontrado alguna posible respuesta, que nos diera a nosotros luz, que también nosotros la necesitamos. Pero yo en este momento, desgraciadamente, de esas preguntas no tengo otra cosa que recibir el comentario y tenerlo en la más alta consideración. ¿Alguno de ustedes? General, soy Jaime Íñiguez, ya lo ha dicho el general, soy un militar ahora mismo en la reserva. Y quería un poco, al hilo de lo que decía el almirante, de la política o la cultura de defensa y el conocimiento, mucho o poco, que tiene la sociedad española. Yo sí preguntar aquí en este foro cuántos saben que actualmente hay 17 misiones simultáneamente llevadas a cabo por aproximadamente 3.000 militares españoles. Seguramente no habría muchos que supieran ponerlas en el mapa, y estamos en un foro supuestamente de interesados en la política exterior. Y al hilo del tema, que es precisamente el lugar de España en las relaciones internacionales, lo que yo detecto, que también lo ha comentado el señor Cortina, es en los debates de las últimas elecciones generales, en los debates televisivos al menos, no ha habido ningún apartado para política exterior o para relaciones internacionales. Entonces me preguntaba un poco a los académicos, al señor Florentino y al señor Vela, ¿qué más se puede hacer para que realmente España, que tiene un referente iberoamericano claro, africano, de toda su historia, y que de repente parece que solo miremos a Iberoamérica cuando hay un debate de si un avión aterriza o no aterriza, y no estemos realmente preocupados por cuál es la postura española ante esas situaciones y escenarios? Gracias.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su pregunta, que es evidentemente de enorme interés. Desde los gobiernos de Felipe González, España empezó a comprometerse, cosa que ha ido a más, en misiones internacionales. Y era una forma de subrayar algo a lo que el general Félix Sanz ha hecho referencia, que es nuestra obsesión por demostrar que somos unos aliados que cumplen con sus obligaciones. Esto ha sido una constante de gobiernos de un signo o de otro. Al mismo tiempo, no hemos sido capaces de fijar de verdad cuáles son nuestros intereses nacionales. Por lo tanto, hemos hecho de la defensa, y básicamente estas operaciones, un instrumento de la diplomacia, a costa de la defensa. Hablamos de América Latina, y antes la ministra Trinidad Jiménez hablaba de que bueno, estábamos en general muy de acuerdo. La crisis nicaragüense con los sandinistas, Cuba, Venezuela, Bolivia, son ejemplos de que no estamos de acuerdo los españoles sobre qué hacer en América Latina. Y las tensiones continúan ahí. Y antes he hecho una pregunta sobre Venezuela hoy, sobre lo ocurrido con la vicepresidenta, que yo sigo sin saber qué ha ocurrido, por cierto, cuando tampoco sé qué pasó en la embajada nuestra en Bolivia cuando se visita a la embajadora mexicana. Pero son situaciones que por lo menos a mí no me han llegado correctamente explicadas. Bien, ahí tenemos diferencias. Y eso hace que no seamos capaces de verdad de implementar una política en largo plazo. Y la otra parte que lo percibe. Si nos fijamos en el caso de Magreb y Sahel es distinto. Mientras que en América Latina hay estados que tienen su historia, evidentemente el nivel de desarrollo de Chile no es el nivel de desarrollo de Paraguay, por poner dos ejemplos extremos, pero es un mundo ordenado y que tiene unos organismos internacionales allí presentes o regionales que son de importancia y que han permitido a España estar allí presente y jugar un papel. El tema del Sahel y del Magreb es totalmente distinto. En la parte de Magreb tenemos estados, pero algunos de ellos en una situación precaria. Evidentemente, Libia realmente nunca fue un estado. La situación de Argelia es muy delicada y si pasan cosas en Argelia que pueden pasar, entre otras cosas, por infección desde Libia, la situación de Marruecos sería muy preocupante. Pero si bajamos un poquito, es que no hay estados. Digamos, hay estados en el plano del derecho internacional público, porque están reconocidos por Naciones Unidas, pero no hay mucho más que eso. Y es un espacio tremendo, donde hay una desproporción entre gente que habita y metros cuadrados. Es muy complicado mantener la seguridad. El general Félix Sanz tiene experiencias mucho más directas que yo, evidentemente, al respecto. Y las tasas de natalidad en la región son francamente elevadas. Hay algunos países donde una mujer viene a tener 6 o 7 hijos. Pensemos ahora en el futuro de estos chavales. ¿Qué pueden hacer? Básicamente pueden hacer 3 cosas. Pueden dedicarse a la única industria importante en la zona, que es el delito. Tráfico de drogas, de armas, etcétera, etcétera. Pueden convertirse en yihadistas para limpiar su país de corrupción y, consiguientemente, tener un futuro espléndido en un Islam correcto, o pueden emigrar. Yo no conozco la cuarta opción en la zona, porque realmente son países donde en estos momentos la posibilidad de que haya inversión extranjera es muy limitada. Se preguntaba hace un momento por el Plan Marshall. Bueno, el Plan Marshall, desarrollado por el general 4 estrellas George Marshall, se hizo en una región donde había estados con tradición, en algunos casos, de muchos siglos. Y además con una influencia muy fuerte de Estados Unidos, porque todavía estaban las tropas norteamericanas en muchos países europeos. Es decir, había una capacidad, había una autoritas y una potestas norteamericana para emplear correctamente esos dineros. ¿Alguien de verdad cree que se puede prestar dinero a Malí? ¿De verdad? ¿A Níger? Es una broma, o sea, que son zonas donde realmente tenemos muy poquito margen de maniobra. Por lo tanto, lo que nos queda es trabajar en el marco de las entidades en las que estamos perfectamente involucrados, que es la Unión Europea, que es la Alianza Atlántica, una más, otra menos, para tratar de contener la situación, de estabilizar esos estados, para que poco a poco la inversión extranjera pueda ir entrando. Si no, la migración sur-norte no dejará de crecer. Y no vamos a instalar ametralladoras en la costa para barrer a los inmigrantes. Eso no lo vamos a hacer. Por lo tanto, esa gente va a entrar. Sí, o sí, o sí, pero van a entrar.
¿no? Y nuestra diplomacia tiene que centrarse mucho en ayudar a Marruecos, a Argelia, a Túnez a estabilizarse para desde esos países penetrar en el Sahel, que es zona extremadamente complicada, y tratar por lo menos de contener por ahora la situación y poco a poco estabilizar esos regímenes. Pero no seamos muy optimistas porque nunca ha habido propiamente estados allí. Ha habido entidades jurídicas que tienen esa denominación, pero no mucho más. Por lo tanto, lo que nos espera en los próximos años es un reto, podemos decir que apasionante desde el punto de vista intelectual, pero desde el punto de vista diplomático y militar, francamente complicado. Y nos toca en el corto plazo convencer a nuestros socios en la Unión Europea que no es tarea fácil y convencer consiguientemente a los mismos que están en la Alianza Atlántica que no es tarea fácil. Para muchos, un actor como Rusia es un actor comprensible, es una amenaza creíble, que podemos describir, que podemos decir lo que hace bien y lo que hace mal, y con ese tipo de amenazas es muy fácil para la Alianza Atlántica y para muchos socios de la Unión Europea actuar, con sus contradicciones, pero actuar. Explicar el Sahel en la Alianza Atlántica no es tarea tan fácil. General, si pudiera solo aportar una cosita en relación a la pregunta por aportar tema de inmigración. Yo no soy esos especialistas que construyen grandes edificios, pero sí sé que, por ejemplo, el agua cuando llena un cubículo empieza a encontrar vías de escape y las encuentra por aquí, y si se cierra por aquí, sale por el otro lado, ¿no? Eso es la migración. Si tú cierras la migración por esta frontera, acaba saliendo por la otra, ¿no? Me comentaba el otro día una persona que viene de allí cómo se organiza en una aldea de África, imagínense miles de aldeas de África, la inmigración. Todos los vecinos, pueden ser 300 de una aldea, 500, me da igual, ponen dinero y eligen al más fuerte de la aldea, al más fuerte. Y esa persona, que es la más fuerte de la aldea, viaja con los gastos pagados por toda la aldea y su objetivo es llegar a Europa. Y a partir de que llega a Europa y empieza a conseguir dinero, mandarlo a la aldea. Eso no es una aldea, no son dos aldeas, son miles de aldeas. Y luego con el tema de por qué no hay debates de política exterior, pues yo la verdad es que lo estaba pensando aquí, no sé la ministra Trinidad qué pensarás, pero yo pensándolo ahora aquí digo, pues casi que me gusta que no haya debates públicos de política exterior, fíjate lo que te digo. Vamos a ver, un debate político que es cuchillos para un lado, cuchillos para otro, ¿no? Diga, ¿por qué tenemos que demostrar o que sacar ante, digamos, el enemigo, que no es el enemigo, pero bueno, ante los terceros países nuestras opiniones o nuestras divergencias, por ejemplo, que es sobre Gibraltar o sobre cualquier otro asunto? Yo creo que es un tema tan estratégico que a mí, fijaros lo que os digo, quizás no me importa que no haya debates de política exterior y de estrategia de defensa. Por cierto, en el asunto de Gibraltar, un asunto en el que podemos estar todos orgullosos, porque desde el 1700 ningún jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente, fuera monarquía absolutista, monarquía como la actual, dictaduras, ha renunciado nunca a la reclamación de Gibraltar, en 300 años. Quería también aportar algo. Sí, como estamos concluyendo, estaba pensando, igual que a Abel le ha pasado, en la reflexión que ha hecho sobre esta última, sobre Gibraltar y sobre los debates de política exterior, que yo coincido que los debates de política exterior deben ser debates reservados, sosegados, donde podamos pactar la discrepancia y ver las discrepancias en un clima discreto. Y que normalmente, es decir, yo puedo hacer referencia a mi época de ministra, yo me sentaba con los líderes de la oposición y trataba de llegar a algún entendimiento en asuntos que consideraba que eran fundamentales para la defensa de los intereses de España. Más allá de eso, estaba pensando al hilo de los debates, de las preguntas que han surgido entre los asistentes al debate, que me ha sorprendido algunas afirmaciones en relación a la posible debilidad de España, la posición de España, que España puede perder, puede quedarse como no sé qué otro país. A mí me sorprende porque para mí España es un gran país, pero no porque yo quiera hacer aquí un alarde patriótico, que no me importaría hacerlo, lo hago encantada, quiero a mi país, pero es que considero que España es un gran país en el concierto internacional y que tiene una posición de muchísimo prestigio.
no solamente es un país respetado, sino que es un país querido. En muchos países de África, embajador, ministro, tú lo sabes, en muchos países de África, yo he vivido además en África, por el pasado colonial, quizás de Francia o del Reino Unido, tienen una relación con una mayor dificultad, cosa que no le pasa a España, que puede hablar de otra manera y que puede hablar además de una manera que se le respeta. En América Latina se le respeta, en Estados Unidos se nos respeta. Yo recuerdo algunas conversaciones con Hillary Clinton, que Hillary Clinton me preguntaba directamente, oye, ¿tú qué crees que va a pasar en Argentina? Oye, ¿y esta persona crees que puede ganar las elecciones? Oye, ¿qué crees que puede pasar? O sea, teníamos algunos elementos de fortaleza en la política exterior. Nuestra relación privilegiada con América Latina es un elemento de fortaleza en nuestra posición como país, que realmente es muy apreciado, y en el seno de la Unión Europea. En el seno de la Unión Europea, en este momento, bueno, también lo éramos antes de la salida del Reino Unido, pero en este momento somos un país de mucha fortaleza. Y tú hacías referencia general a la posición de España en relación a Estados Unidos con las bases. Es decir, las bases son un elemento fundamental de la relación bilateral, porque son esenciales para la defensa estratégica de Estados Unidos y la política de defensa de Estados Unidos. Entonces, yo lo que quiero aquí dejar también una reflexión final, que de verdad, a veces desde aquí tenemos una visión mucho más pesimista y mucho más pobre de lo que es la realidad de España en el exterior, que es un gran país, somos una potencia media, pero un gran país con una capacidad de relaciones exteriores extraordinariamente flexible y amplia. Y yo creo que eso se nota en el papel que jugamos en el mundo. Embajador, ¿quiere decir alguna cosa? Entonces, ha llegado la hora. Salvo que alguno de los ponentes quiera hacer alguna observación de última hora. ¿Alguien quiere hacer un comentario de última hora también? Rápido, por favor. Solamente decir que parece, me ha dado la impresión, porque he asistido a una de las salas, y que en esta lo que yo he visto alguna idea que haya aclarado la postura de la sociedad civil, que es la organizadora del Congreso sobre sociedad civil. En otras ponencias que he estado, siempre ha enfocado alguien, algunos ponentes o varios, lo que iba a hacer la sociedad civil, lo que podía aportar. Y yo aquí lo que no veo, que mañana cuando se haga una declaración de intenciones, un poco más y por ejemplo, relativa a esta sesión, pues no me ha quedado claro, a lo mejor el problema es mío, no me ha quedado claro qué la sociedad civil puede aportar a las relaciones internacionales con la política exterior española. Eso es precisamente lo que hemos dicho cuando hemos abierto el seminario, que aquí no era la mesa la que tenía que plantear, o solo la mesa la que tenía que plantear ideas para el futuro, y contábamos desde el principio con que también desde ustedes vinieran ideas. Algunas yo creo que han sido, bajo mi punto de vista, explícitas, pero reconozca también que la definición de estrategias sólidas, y especialmente cuando hay varios especialistas a la vez mostrando sus ideas, no se pueden definir en 1 hora y cuarto. Pero sí debe haber quedado como pozo en ustedes y en nosotros las ideas que preocupan y que habrán de incluirse o no en una futura estrategia exterior, de seguridad y de defensa de España. De lo contrario, habremos fracasado y lo haremos mejor la vez que viene. Pero yo creo que serán ustedes y será el acta final de esta reunión la que nos diga si hay ideas válidas, ideas que pueden aportarse a quienes han de tomar la decisión sobre una estrategia que nos oirán, pero finalmente quedará sobre su responsabilidad el escribirla. Es lo que podría decir al respecto, salvo que alguno de los presentes quiera añadir alguna cosa más. Almirante. Solo por apostillar, yo hay algo que sí que le pediría a la sociedad civil, que es la opinión. A la hora de hacer muchas de las cosas que los marinos hacemos en la mar o los militares de otros ejércitos hacen en sus ámbitos, necesitamos la opinión de la sociedad
hasta dónde queremos llegar, de qué problema tenemos que resolver y hasta dónde está permitido el esfuerzo para resolverlo. Esa opinión, por desgracia, desde mi punto de vista, y eso es lo que yo de verdad quería decir, es pesimista. El pueblo español, por desgracia, es pesimista. Lo ha dicho la ministra, somos un gran pueblo y no nos lo creemos. Es pesimista con respecto a la historia y es pesimista también porque, al serlo con respecto a nuestras raíces, lo es también con respecto a los frutos, pesimista con respecto al futuro. Para combatir ese pesimismo, si quieren ustedes un chute de vitaminas, les recomiendo que vayan a ver la exposición en el Museo Naval, exposición temporal, fuimos los primeros sobre la gesta de Magallanes y Elcano, y reconocerán ustedes que somos un gran país. Muchas gracias.